Olá a todos, sejam muy bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Adriel Maya y hoy hablaremos sobre el ciclo de Krebs, ¿cierto? Hoy estaré haciendo un video en un formato distinto, ¿cierto? Con presentación de diapositivas, con la webcam acá, ¿cierto? Y espero que este formato esté mejor, más interactivo, ¿cierto? Asimismo, igual me gusta usar lo que sería el pizarrón, ¿cierto? Me gusta usar los marcadores porque puedo administrar mejor mis ideas, pero igual voy a usar lo que sería la presentación, ¿cierto? Entonces, hoy hablaremos sobre el ciclo de Krebs. ¿Qué es el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs igual también se puede llamar de ciclo del ácido cítrico, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a tener acá? Bueno, el ciclo de Krebs entonces hace parte de lo que sería la ruta metabólica de lo que sería el metabolismo oxidativo, ¿cierto? Es una ruta metabólica central en la respiración celular. ¿Por qué? Porque es el punto más importante, ¿cierto? Estamos hablando sobre lo que sería la respiración celular, vemos glucólisis, vamos a ahora ver el ciclo de Krebs y más adelante vamos a tener lo que sería la cadena respiratoria, ¿cierto? Pero ¿por qué te digo que el ciclo de Krebs es el más importante? Porque es el que va a generar mayor incidencia de energía, ¿cierto? Más adelante podemos ver cuán importante es eso en lo que hablamos en cadena respiratoria, ¿cierto? Entonces, al hablar de lo que sería el ciclo de Krebs, hay que saber dónde se va a hacer, ¿cierto? El ciclo de Krebs, entonces su ubicación es en la matriz mitocondrial, ¿cierto? En lo que sería la matriz de la mitocondria es allá donde se va a realizar lo que sería el ciclo de Krebs, ¿cierto? Bueno, la función principal es justamente oxidar, ¿cierto?, los fragmentos de acetil coenzima A. Veremos que el piruvato se va a transformar en acetil coenzima A. Y desde ya, si vos no has visto las clases de glucólisis, recomiendo que vayas a ver las clases de glucólisis antes de esa aquí, ¿cierto? Porque así podrás entender mejor todo lo que estamos hablando acá, ¿cierto? Y bueno, vemos que esa energía no se va a ser expresada en ATP propiamente dicho, se va a ser expresada en poder reductor. ¿Cómo sería ese poder reductor? En ADH y FADH, ¿cierto? Entonces, esa es solamente una pequeña introducción para que podamos entender cómo funciona el ciclo de Krebs, ¿cierto? Inicialmente. Entonces, acá tenemos lo que sería toda esa ruta metabólica, ¿cierto? Entonces, yo voy a venir acá con lo que sería el apuntador y vamos a ver que acá en el citoplasma ocurrió la glucólisis que vimos en la clase pasada, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a pasar? Esa glucólisis entonces se va a tornar lo que sería el piruvato, ¿cierto? Y ese piruvato, ¿qué es lo que va a pasar con ese piruvato? Se va a ingresar a la mitocondria, ¿cierto? Al ingresar a la mitocondria, ese piruvato se va a tornar acetilcoenzima A. Y de ahí entonces se va a dar cabo lo que sería el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, ¿cierto? Entonces, acá dentro de la mitocondria es lo que voy a enfocar ahora, ¿cierto? Ya hemos hablado sobre la glucólisis, ahora vamos a hablar sobre lo que sería la mitocondria, dentro de la mitocondria el ciclo de Krebs, ¿cierto? Y bueno, ustedes ven acá también que hay la fermentación. Y antes que entremos a hablar de lo que sería el ciclo de Krebs, hay que diferenciar, ¿cierto? La fermentación sería la respiración anaeróbica, cuando no hay oxígeno, ¿cierto? Entonces, si no hay oxígeno, se va al músculo y se va lo que sería fermentar, producir lo que sería el ácido láctico o el lactato, ¿cierto? Y si hay oxígeno presente, ese piruvato se va hacia la mitocondria, hacia lo que sería la matriz mitocondrial y se va a realizar lo que sería el ciclo de Krebs, ¿cierto? Bueno, conversión de piruvato a acetilcoenzima A. Antes de entrar propiamente en el ciclo de Krebs, es demasiado importante que el piruvato se convierta en lo que sería el acetilcoenzima A, ¿cierto? ¿Y dónde se va a hacer esa conversión? En la propia matriz mitocondrial, ¿cierto? En la propia matriz mitocondrial se va a ocurrir. Entonces es conveniente para el ciclo de Krebs
que el piruvato se convierta a acetil-CoA en la matriz mitocondrial, porque así evitaría trabajo, ¿cierto? Evitaría esfuerzo adicional necesario, ¿cierto? ¿Y cómo se va a llevar? Por la enzima piruvato deshidrogenasa, ¿cierto? Es importantísimo que sepamos todas las enzimas de todos los procesos metabólicos para que podamos entender cómo se es regulado, ¿cierto? Más adelante veremos que esa enzima piruvato deshidrogenasa tiene una importancia, ¿cierto?, de regulación acá en el ciclo de Krebs. Pero ahora en este momento solo hay que saber que la enzima piruvato deshidrogenasa va a hacer lo que sería el rompimiento, ¿cierto?, así entre comillas, por decir, del piruvato para transformarse en acetil-CoA. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, al hacer ese rompimiento vamos a liberar lo que sería CO2, que sería el dióxido de carbono, y vamos a liberar eso acá, que es importante, ¿cierto? Que sería nuestro NADH, ¿cierto? Ese NADH, entonces, con formato reductor, se va más adelante a transformarse en energía, pero ahora él se queda en NADH, ¿cierto? Entonces, como vimos, el acetil-CoA tiene 2 carbonos en comparación al piruvato que tiene 3. ¿Qué me quiere decir eso? Entonces acá en la fórmula vemos el ácido pirúvico o el piruvato, ¿cierto? Con 1, 2, 3 carbonos, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces se va a actuar acá lo que sería la enzima piruvato deshidrogenasa. Se va a añadir eso acá, que es la coenzima A, ¿cierto? La coenzima A se va a unir juntamente, se va a unir lo que sería esa acá, que es la coenzima NAD, ¿cierto? Y se va a tener ese proceso de liberación de CO2 y la formación de NADH, ¿cierto? Y es demasiado importante que nos ubiquemos ahora, porque si ustedes se acuerdan, la glucólisis me va a dar 2 moléculas de ácido pirúvico, ¿cierto? Entonces al darme 2 moléculas de ácido pirúvico, entonces acá no va a ser una molécula de NADH, van a ser 2 moléculas de NADH, ¿cierto? Y a esse ácido pirúvico, cada ácido pirúvico me va a dar a cada acetil coenzima A, ¿cierto? Que acá si ustedes ven, tiene solamente 2 carbonos, sumado a lo que sería la coenzima A, ¿cierto? Entonces, el ácido pirúvico se va a perder el carbono y se va a transformar lo que sería la acetilcoenzima A con 2 carbonos. Va a liberar dióxido de carbono y también va a producir NADH, ¿cierto? Y sabemos que eso es por 2, ¿cierto? Entonces ese proceso que vemos acá va a ocurrir por 2. Bueno, ahora después de haber transformado lo que sería este piruvato en acetilcoenzima A, vamos a entonces a hablar sobre el ciclo de Krebs, ¿cierto? Acá yo puse que se va a repetir 2 veces. ¿Por qué yo puse eso? Porque si a cada piruvato, que son 2, se transforma en acetil-CoA, que son 2, entonces de cada acetil-CoA vamos a tener un ciclo de Krebs. Y si tenemos 2 acetil-CoA, ¿cuántos ciclos de Krebs vamos a tener? 2 ciclos de Krebs, ¿cierto? Entonces es la segunda etapa. ¿Por qué la segunda etapa del metabolismo? Porque la primera ya hemos hablado, que es la glucólisis, ¿cierto? Es de carácter aeróbico. ¿Qué me quiere decir eso? Que necesita oxígeno, ¿cierto? Porque como habíamos visto, si no hay oxígeno, se va a fermentar y producir lactato. Pero acá sí hay oxígeno. Entonces va a ingresar a la mitocondria y realizar el ciclo de Krebs. Posee 8 reacciones enzimáticas principales, ¿cierto? El ciclo, todo ese círculo que sabemos, poseen 8 reacciones que se repiten, ¿cierto? Y a lo largo del ciclo, ese acetil se va a oxidar y transformarse en CO2, ¿cierto? Veremos más adelante que sí hay liberación de CO2. ¿Por qué? Porque se va perdiendo carbono a lo largo del ciclo, ¿cierto? Entonces acá tenemos todo el ciclo de Krebs, ¿cierto? Ese acá es el ciclo de Krebs. Si ustedes ven, se va a empezar aquí arriba con lo que sería el acetilcoenzima A, ¿cierto? Va a hacer toda esa vuelta y va a volver de nuevo, ¿cierto? Habíamos visto que el ciclo de Krebs da 2 vueltas, ¿cierto? Justamente por el tema de que necesita, ¿cierto? Se necesita dar 2 vueltas porque tenemos 2 acetil-CoA, no solamente uno, ¿cierto? Bueno, la primera fase entonces, vamos a abrir ese círculo y vamos a ver etapas por etapas, ¿cierto? La primera fase, la primera reacción o la primera etapa, o sea como sea que quieres llamar,
es la formación del citrato, ¿cierto? ¿Cómo es eso? Entonces hemos visto que el piruvato se transforma en acetil-CoA y de ese acetil-CoA justamente se va a reaccionar, ¿cierto? Y liberar lo que sería la coenzima, ¿cierto? Se va a unir al oxaloacetato, como ustedes ven acá, por medio de la enzima citrato sintasa, ¿cierto? Y vamos a formar lo que sería el citrato. Entonces acá veamos en la fórmula que puse acá. Tenemos entonces lo que sería el acetil-CoA con 2 carbonos. Se va a unir al oxaloacetato que ya está en el ciclo, que tiene 4 carbonos, y van a transformarse en lo que sería el citrato, ¿cierto? Al transformarse en el citrato se va a liberar la coenzima A, ¿cierto? Aquí ustedes pueden ver la coenzima A acá, ¿cierto? Entonces es muy sencillo la primera parte, ¿cierto? No hay ningún problema. Y ustedes pueden ver que libera lo que sería la coenzima A. La coenzima A va a ser liberado en este proceso. Entonces la coenzima A llega y sale, ¿cierto? Es básicamente eso. ¿Y cuál es la enzima? Es el citrato sintasa, ¿cierto? Ustedes acá puse con C, pero citrato sintasa es con S, ¿ok? Entonces no hay mucho que hablar en la primera fase, sino que es una fase importante y otra es irreversible, ¿cierto? Pasó esa fase, no hay como volver más atrás, ¿cierto? Entonces ya tengo acá lo que sería el citrato formado por la unión del acetil-CoA con 2 carbonos y el oxaloacetato con 4 carbonos. Entonces mi citrato va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ¿cierto? 6 carbonos van a poseer mi citrato, ¿ok? Entonces empezamos con 2 y ya vamos directamente a 6 carbonos. Entonces, la segunda fase va a ser la isomerización del citrato. La isomerización tampoco hay misterio. La isomerización básicamente es cambiar de forma, es reorganizarse. Entonces ese citrato va a mantener su número de carbonos, o sea, número 6, y se va a transformar en isocitrato, que también tiene 6 carbonos, ¿cierto? Por medio de la enzima aconitasa, ¿ok? No va a haber ninguna liberación de moléculas justamente porque es una reacción de isomerización, ¿cierto? Entonces solamente se va a reorganizar. Pero lo que sabemos acá es que es una reacción reversible. Entonces acá sí se puede volver de isocitrato a citrato, ¿ok? Si hay necesidad. Perfecto. La tercera etapa es la oxidación y descarboxilación del isocitrato. Acá vamos a tener una reacción de oxidación, o sea, se va a formar componentes reductores acá, ¿cierto? Vamos a ver entonces el isocitrato se va por medio de la enzima isocitrato deshidrogenasa transformar, oxidarse para alfa-cetoglutarato, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Va a liberar CO2, ¿cierto? Y va a liberar NADH, porque toda vez que hablamos sobre oxidación y reducción, siempre va a haber formación de compuestos reductores, ¿cierto? Como el NADH, ¿cierto? Entonces veamos acá, tengo mi isocitrato, ¿cierto? Mi isocitrato que tenía 6 carbonos, si ustedes ven acá, tenían 6 carbonos, va a transformarse en alfa-cetoglutarato, que ahora van a tener 5 carbonos. Ué, pero antes yo tenía 6 carbonos, ahora tengo 5. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, se sale un carbono en formato de dióxido de carbono, ¿cierto? Acá ustedes pueden ver que es liberado un dióxido de carbono. Además de eso, es formado lo que sería un compuesto reductor, que sería el NADH. Entonces acá tenemos nuestro primer compuesto reductor, ¿cierto? Además de lo que era el acetil-CoA. Pero en el propio ciclo de Krebs tenemos entonces ese compuesto, el NADH, ¿cierto? Que va a ser formado justamente por ese isocitrato deshidrogenasa. Entonces, antes yo tenía 6 carbonos, ahora yo tengo 5 carbonos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a pasar en la cuarta reacción? Va a ser la oxidación y descarboxilación nuevamente, pero en este caso de alfa-cetoglutarato, ¿cierto? El alfa-cetoglutarato va entonces a tener su propia enzima deshidrogenasa, que es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Nuevamente va a liberar
CO2, ¿cierto? Se va a liberar CO2 y se va a formar, entonces, como habíamos visto, NADH, ¿cierto? Y si libera CO2, entonces de 5 carbonos yo voy a pasar a tener ahora 4 carbonos, porque yo liberé un carbono en formato de dióxido, ¿cierto? Entonces ahora yo tengo 4 carbonos, ¿cierto? Es muy sencillo, solo hay que saber qué enzima actúa, cuántos carbonos tiene y qué es lo que se va a producir, ¿cierto? Y acá vemos exactamente alfa-cetoglutarato juntamente con 5 carbonos va a perder ese carbono, liberar en formato de CO2 y ahí vamos a tener entonces el succinil con 4 carbonos, pero ese succinil no va a venir solo, porque ahora vamos a tener de nuevo, vuelve la coenzima A, ¿cierto? Entonces la coenzima A se va a añadir a ese proceso y no solamente vamos a tener succinil, vamos a tener succinil-CoA, ¿cierto? Entonces ese succinil-CoA va a poseer 4 carbonos, se va a liberar un carbono en formato de dióxido, vamos a tener NADH, ¿cierto? Entonces es demasiado importante también la producción de NADH y CO2, porque si estoy liberando esos compuestos, ellos necesitan manifestarse de alguna forma, ¿cierto? Entonces de 5 carbonos pasa a 4 carbonos y hay lo que sería la adición de la coenzima A, ¿cierto? Bueno, la quinta reacción es la fosforilación a nivel de sustrato. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, acá, ¿te acuerdan que habíamos visto que entraba, que se llegaba la coenzima A? Bueno, acá se va a salir de nuevo la coenzima A, ¿cierto? La primera cosa que hay que saber es que sale la coenzima A, ¿cierto? Bueno, va a salir la coenzima A. Y acá es importantísimo porque yo voy a unir un fosfato inorgánico con la molécula de guanina difosfato y voy a formar GTP, ¿cierto? Entiendan, esa liberación del CoA y la transformación del succinil para el succinato va a formar el GTP. ¿Por qué? Porque liberar energía se va a juntar el GDP y el fosfato inorgánico y van a formar GTP, ¿cierto? Y a ese nivel también es reversible, ¿cierto? Ustedes pueden ver que hay dos flechitas tanto en esa imagen como acá también en la reacción, ¿cierto? Escrita. Entonces es importante saber que también es reversible, ¿cierto? ¿Y qué enzima va a actuar? Bueno, el succinil-CoA sintetasa, ¿cierto? Va a actuar sobre esa reacción, va a formar lo que sería el GTP, va a liberar la coenzima A, ¿cierto? Y transformar. Y acá sí queda justamente la misma cantidad. ¿Por qué? Porque yo no estoy eliminando CO2, yo no estoy liberando CO2. Entonces, antes yo tenía 4 carbonos, ahora yo voy a continuar también con 4 carbonos, ¿cierto? Bueno, la oxidación del succinato. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, habíamos visto que el succinato entonces tenía 4 carbonos, se va a continuar con 4 carbonos, pero acá vamos a tener una reacción oxi-redox, ¿cierto? ¿Qué es esa reacción de oxidación y reducción? Bueno, vamos a ver que el FAD se va a añadir al proceso y va a pasar que se va a juntar con hidrógeno y vas a formar ese compuesto, el FADH, ¿cierto? Que el FADH también tiene carácter reductor. Y más tarde va a ser utilizado como manera de producir la energía, ¿cierto? Por medio de la enzima succinato deshidrogenasa tenemos esa sexta reacción, ¿cierto? Que también es reversible. La séptima es la hidratación del fumarato. Bueno, tengo acá lo que sería entonces la formación del fumarato, ¿cierto? Que habíamos visto que va a ser formado por justamente el succinato deshidrogenasa va a formar el fumarato, ¿cierto? Que tiene 4 carbonos y se va a transformar en malato que también tiene 4 carbonos. Entonces acá no va a haber pérdida y es reversible esa reacción. Porque encima por la fumarasa. Pero ahí en ese caso, la fumarasa se va a actuar juntamente con lo que sería H2O, o sea, agua.
por eso decimos que el fumarato se hidrata para formar el malato, porque va a añadir el agua para formar el malato, que también va a continuar con 4 carbonos, ¿cierto? Y acá no va a liberar nada, no se va a producir nada, ¿cierto? Es una reacción bien sencilla, por decir. Y la última reacción es la oxidación del malato. Y acá nuevamente vamos a tener otra reacción de reducción y oxidación. Y por eso va a formar NADH, ¿cierto? Entonces ahora en el ciclo ya tenemos 3 NADH, ¿cierto? Y acá vemos también justamente que el malato de deshidrogenasa va a hacer ese papel, ese rol de transformar el NAD en NADH, ¿cierto? Entonces acá vemos que el malato con 4 carbonos se va a juntar lo que sería la coenzima NAD, se va a transformar en lo que sería en el oxalacetato y juntamente se va a formar NADH, ¿cierto? Entonces acuérdense que todos esos NADH, esos FADH que vimos se va a transformar en ATP más tarde en la cadena respiratoria, ¿ok? Pero ahora ustedes solo necesitan saber que fase es producido, ¿cierto? ¿Y por qué es producido? Por las oxidaciones, ¿ok? Y ahí tengo mi oxalacetato que se va a unir nuevamente al acetil-CoA para producir el citrato, y después el isocitrato, y después de nuevo, y por eso se llama ciclo de Krebs. Entonces acá ustedes pueden ver, ¿cierto? Todo eso que hablamos en un gráfico, ¿cierto? Una imagen, ¿cierto? El acetil-CoA con 2 carbonos se va a unir a lo que sería el oxacetato con 4 carbonos y formar el ácido cítrico, ¿cierto? El ácido cítrico se va a isomerizar y va a formar lo que sería el isocitrato, ¿cierto? Aquí ahí el isocitrato se va a oxidar y formar el alfa-cetoglutarato, se va a liberar NADH, ¿cierto? Entonces la primera vez que libera NADH es en la fase 3. La cuarta vez es en la fase 4. En la fase 5 libera energía y FADH. En la fase 6 no libera nada. En la fase 7 va a liberar acá. Bueno, la fase octava, ¿cierto? Perdóname. Va a liberar lo que sería el NADH, ¿cierto? Y ahí todo el proceso se va a repetir nuevamente. Por eso es demasiado importante que ustedes sepan qué fases liberan NADH, FADH y energía, la enzima de cada uno y también la cantidad de carbono que hay, ¿cierto? En cada uno de esos compuestos químicos que vimos. Porque ves que es un ciclo, ¿cierto? Se va perdiendo carbono, pero después receta, ¿ok? Y acá tenemos el balanceo, que es producido al final. Bueno, 2 carbonos, ¿cierto? 2 dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque sale un dióxido de carbono acá y otro dióxido de carbono acá, ¿cierto? Tenemos 3 NADH. ¿Por qué? Viene acá NADH acá, NADH acá y NADH acá. Vamos a tener la producción de un FADH y de un GTP, ¿cierto? Entonces puse acá que 2 veces pues ingresa 2 piruvatos. Entonces sabemos que eso acá de hecho no van a ser 2 dióxidos de carbono, van a ser 4, van a ser 6, van a ser 2 y van a ser 2 también. ¿Por qué yo digo eso? Porque como ingresa 2 piruvatos se transforma en 2 acetil-CoA, entonces vamos a tener 2 ciclos de Krebs, ¿cierto? Entonces para cada carbono vamos a tener 2 ciclos de Krebs y los valores tienen que estar duplicados, ¿ok? Bueno, y hay que saber la procedencia y los destinos de ese acetil-CoA, ¿cierto? Vemos la procedencia que sale de qué? De carbohidratos, de los ácidos grasos y de algunos aminoácidos, ¿cierto? Que justamente ese acetil-CoA no necesariamente siempre va a venir de la glucólisis, va a venir también de la beta-oxidación y de otros aminoácidos, de algunas proteínas, ¿cierto? ¿Y para dónde va? Destinos, justamente esa producción de energía que a dónde va a ser hecho literalmente en la cadena respiratoria, ¿cierto? Vamos a tener la síntesis de ácidos grasos, de aminoácidos y algunos procesos anabólicos, ¿cierto? El acetil-CoA también puede participar de algunos procesos anabólicos directamente e indirectamente, ¿cierto? Y al hablar ahora por fin de la regulación, cómo ese ciclo de Krebs va a ser regulado, ¿cierto? Porque no puede ser totalmente un ciclo que venga y se va al azar, que funcione cuando quiere, no necesitan reguladores. Entonces el primer regulador está por fuera del ciclo de Krebs y justamente es por la
piruvato deshidrogenasa, que está justamente en esa transformación del piruvato para el acetil-CoA, ¿cierto? Esa enzima se va a hacer el papel, el rol de regulador del ciclo de Krebs por fuera, ¿cierto? Porque si no hay esa transformación de piruvato para acetil-CoA, no va a haber ciclo de Krebs, ¿cierto? Entonces justamente eso puse acá, que va a controlar la entrada de acetil-CoA al ciclo de Krebs, ¿cierto? Justamente para no haber una superproducción, una poca producción, y va a estar activada e inhibida por algunos otros componentes. Por ejemplo, va a ser inhibida por ATP, por NADH y por acetil-CoA. ¿Qué me quiere decir? Si yo tengo mucho ATP, no hay por qué producir más. Si ya tengo NADH, no hay por qué producir más. Si ya tengo el acetil-CoA, ¿qué voy a andar yo actuando para transformar más piruvato, ¿cierto? Acuérdense que nuestro cuerpo, nuestro organismo es inteligente y actúa de manera inteligente y ahorrativa, ¿cierto? Entonces, si yo veo que tengo energía, no voy a producir más energía hasta que se necesite. Pero si yo veo que hay ADP, ¿cierto? El ADP no causa tanto impacto energético como el ATP, ¿cierto? Entonces yo necesito ATP. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a transformar el piruvato en acetil-CoA y hacer todo el proceso que ya sabemos de ciclo de Krebs, ¿cierto? Entonces, fuera del ciclo vamos a tener el piruvato deshidrogenasa, que está en la transformación del piruvato para el acetil-CoA. Ahora, por dentro del ciclo de Krebs vamos a tener tres enzimas que van a actuar también como reguladores. Vamos a tener el citrato sintasa, que transforma lo que sería el acetil-CoA y el oxalacetato en lo que sería el citrato, ¿cierto? El citrato sintasa entonces va a tener el mismo lo que sería ese factor, né, de ver, pucha, hay energía, hay NADH, hay cálcio, ¿cierto? El calcio sirve como un activador y como un inhibidor también, ¿cierto? En algunos procesos. Pero yo quiero enfocar aún más en NADH, en ATP, para que vean si hay energía, no hay por qué continuar el proceso, ¿entienden? Entonces es eso que quiero que sepan. Y es activado por ADP, ¿cierto? El citrato sintasa va a ser activado por ADP justamente para actuar en ese proceso. Si ustedes se acuerdan de la clase de enzimas, vemos que hay ADP alostérico, ATP alostérico, todas esas cosas que actúan como manera de incentivar, né, de activar o de inhibir los procesos que va a realizar esta enzima. En segundo lugar, tenemos entonces el isocitrato deshidrogenasa, ¿cierto? Que está en la tercera fase. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Bueno, justamente también se va a ser inhibida por NADH y ATP. Porque ya tengo energía, entonces ¿para qué yo voy a querer producir más? ¿Cierto? Y va a ser activado por ADP y por el calcio, ¿cierto? Por el ion calcio. Y la tercera va a ser en la cuarta fase, que es el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que va a ser inhibido por NADH y por el succinil-CoA, ¿cierto? Y va a ser activado por el calcio, ¿cierto? Entonces quiero que ustedes perciban algo, que todas esas tres reacciones acá que hemos hablado, ¿cierto? Esa primera del citrato sintasa es irreversible. La tercera reacción del isocitrato deshidrogenasa es irreversible. Y la cuarta es irreversible también. Entonces todas esas que actúan como reguladores también son irreversibles, ¿cierto? Solamente para que ustedes puedan ubicar, ¿cierto? Que es irreversible. Y bueno, eso es todo. Espero que tengan gustado de la clase, ¿cierto? Intenté hacer una clase directa, pero también resumida y clara. Espero que ustedes hayan entendido todo lo que fue dicho acá, ¿cierto? Y nos vemos en la próxima clase de cadena respiratoria.